Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos en Mejor Hablemos hoy para discutir sobre el presupuesto general de la Nación aprobado el día de ayer, tanto en plenaria de Senado como de Cámara, que regirá para el año 2018, un presupuesto por 235,5 billones de pesos. A ustedes les hemos planteado una pregunta entendiendo que nadie tiene el detalle ni el entendimiento tan profundo de lo aprobado hasta el momento, pero les hemos planteado esta pregunta para medir más bien la sensación que les da el presupuesto aprobado. La pregunta es la siguiente: ¿este presupuesto aprobado para el 2018 y su distribución es lo que Colombia necesita? Las opciones son responder sí, responder no, y ustedes ya saben, pueden hacer sus comentarios que los vamos a ir ponchando en la pantalla y ustedes los pueden leer. Para comentar sobre este tema nos acompañan además como panelistas Eduardo Agatón Díaz Granados, presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes. Es abogado de la Universidad de la Sabana de Bogotá, especialista en gestión de entidades territoriales de la Universidad Externado de Colombia. También está con nosotros Paula Acosta, ella es viceministra general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en economía en la Universidad de Georgetown y una maestría en administración pública de la Universidad de Syracuse. Mario Valencia, que es economista, magíster en Gobierno y Políticas Públicas y es director de Sede Trabajo y profesor universitario. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Muchas gracias. Les traslado la pregunta que están respondiendo nuestros seguidores en las redes sociales. ¿El presupuesto aprobado ayer y su distribución es lo que Colombia necesita? Le doy primero la palabra a usted, señora Agatón Díaz Granados. No es el que la gente está esperando, sin lugar a dudas. Los sectores esperarían un mayor presupuesto, sin lugar a dudas, pero creo que es un presupuesto realista, equitativo y en medio de las dificultades fiscales de la nación, bien distribuido. Viceministra. Es un presupuesto responsable que le da prioridad a la inversión social, que le da prioridad a los compromisos que tenemos para la implementación del acuerdo, y es un presupuesto que además avanza en la disminución de la deuda y en el cumplimiento de la regla fiscal, que son dos de los bastiones para tener una economía muy sana. Señor Mario Valencia. Por supuesto que no es el que el país necesita, ya lo dijo el presidente de la Comisión Económica de la Cámara de Representantes, no es lo que el pueblo espera, luego no es lo que el país necesita, y definitivamente en medio de una desaceleración económica como la que está viviendo el país, uno esperaría un estímulo mucho mayor de parte del Estado, que es un actor fundamental en el manejo económico, digamos, en la reactivación económica, y no un presupuesto que definitivamente no nos va a servir para esa reactivación económica. O sea, ¿no lo ve responsable, como dice la viceministra? No, para nada, no lo veo responsable porque es un presupuesto que va a ser absolutamente insuficiente para atender las necesidades de infraestructura, las necesidades sociales, de estímulo a los sectores productivos que tiene el país. Y pues sin ese estímulo definitivamente no se va a poder recuperar la economía. El ministro de Hacienda hoy decía que ya no estaba del lado del gobierno la reactivación, el estímulo a la economía, sino que el Banco de la República tenía que jugar su papel, es decir, es lavarse las manos y decir, ya hicimos lo que pudimos, ahora que el Banco de la República actúe. Bueno, ya vamos a seguir conversando sobre esto, que son las diferencias, pero antes quiero que veamos cómo ustedes a través de las redes han respondido esta pregunta que les formulamos. El 15% dice que sí es el presupuesto y la distribución que Colombia necesita, el 85% dice que no lo es. Vamos entonces con las diferencias. Voy a traer a la discusión un tuit del senador Iván Duque, quien dice que el Centro Democrático se retiró de la votación o decidió no votar porque considera que este presupuesto es una feria del derroche. Y recoge un poco las posturas de quienes están en contra del presupuesto o que no votaron a favor. Quiero que sigamos entonces con la discusión, porque decía Mario, pues no es lo que Colombia necesita y el gobierno le tiró la pelota al Banco de la República. ¿Sobre eso qué tienen que decir ustedes? No, yo creo que hay muchas cosas para decir. En primer lugar, es un presupuesto en donde se hace un énfasis muy grande por mantener la inversión. Como ustedes saben, en 2014, a causa de la disminución de los precios del petróleo, se caen 20% los ingresos del país. Se viene dando un proceso de reacomodación de esos menores gastos y se hace con base en tres fuentes. Una es aumentar la deuda dentro del espacio que nos da la regla fiscal,
el segundo es disminuir los gastos, pero esa disminución de gastos se hace con dos criterios muy importantes. Uno es cómo mantenemos la inversión social, todos estos programas que han permitido unos logros muy significativos para el país en reducción de pobreza, en reducción de desigualdad, en protección del empleo, que es la principal fuente de ingreso de los hogares. Y el segundo criterio es mantener esas obras de infraestructura, que son unos grandes proyectos que generan mayor competitividad y que generan también una dinámica económica. Creo que el senador Duque también se refiere a los temas de deuda. En este proceso de reacomodación de la economía es como si a un hogar se le cae el 20% de los ingresos. Se tiene que ir acomodando, se pide una plata prestada, así es, se disminuyen los gastos, pero además se buscan otros ingresos. Dentro de esa búsqueda de esos otros ingresos, durante estos años, el Congreso de la República ha acompañado al Gobierno Nacional en dos proyectos de reforma tributaria que han generado unos mayores ingresos para mantener esa inversión, que es la función principal del Estado. Si ustedes me preguntan cómo puede evaluar uno si un presupuesto funciona o no, que es al final del día la misma pregunta de si un gobierno funciona o no, es cómo son los indicadores sociales de los colombianos. Y en esos indicadores sociales, este presupuesto, así como ha venido siendo durante los últimos años, se ha concentrado en mantener ese capital social y mantener ese capital humano. Educación, paz, han sido dos de los bastiones, y equidad. Y, digamos, simplemente para redondear la intervención, yo no veo como un presupuesto que se concentra y le da prioridad a los programas sociales, a la educación, a la infraestructura, es una feria de derroche. No veo como un presupuesto que disminuye la deuda, la proporción de los gastos generales, es un presupuesto que derroche. Acá hay un tema de inversión en los colombianos dentro de unas limitaciones fiscales. Este trabajo es un trabajo difícil porque siempre las necesidades van a ser mucho mayores, pero nuestro trabajo desde el gobierno y en particular desde el Ministerio de Hacienda es proteger a los que más lo necesitan y generar unas condiciones para que el resto de la economía funcione. Representante. Sin lugar a dudas, yo creo que se equivoca, como en muchas de las posturas del Centro Democrático frente a temas tan esenciales y tan importantes como el presupuesto general de la Nación. Bajo ninguna circunstancia es aceptable que se diga que este es un presupuesto derrochón. No lo ha sido en los últimos años y por el contrario, en medio de una crisis fiscal tan dura, de una crisis económica tan difícil que ha pasado el Gobierno Nacional, el Congreso ha acompañado las diferentes propuestas de reforma tributaria. Y si algo hemos tenido conciencia en la discusión de todos estos presupuestos es precisamente que el Gobierno haga un ajuste en los gastos de funcionamiento muy fuerte, hasta donde lo ha permitido temas tan claros como los compromisos, los acuerdos con los diferentes sectores cuando ha habido huelga. Eso genera un incremento en los gastos de funcionamiento y se está cumpliendo la palabra empeñada frente a todos esos compromisos, por ejemplo, en el sector justicia. Sin embargo, en medio de esa disminución, como lo decía la viceministra, 20% de los ingresos, los programas sociales no se descuidaron, por el contrario se han incrementado. Las obras civiles y de gran envergadura que tanto bienestar y competitividad van a darle al país, y además de eso, en la generación de empleo, no se han detenido. Por el contrario, todo el tema ya entra un nuevo rubro como es la atención del posconflicto. Ahí hay 2.5 billones de pesos ya destinados en el presupuesto del año 2018. Obvio que si se presenta como si estuviéramos en los años de bonanza, obviamente que hay un ajuste y unas dificultades, los hogares lo están sintiendo y en el consumo se ha sentido, pero fue la única manera que encontró el gobierno y el Congreso de la República en poder transitar estas aguas turbias, y lo que ya se está viendo en las proyecciones a partir del próximo año, además que hay disminuciones importantes en temas de impuestos, es que las aguas comienzan a regresar a la tranquilidad, con algo muy importante. La economía está haciendo un giro en el tema de ingresos del presupuesto general de la Nación porque ya no contamos con las rentas generadas por la disminución de más del 50% en los ingresos de los mineros energéticos. Y eso es un tema que en un año no se resuelve, en 2 años no se resuelve, y son temas de mediano y de largo plazo y que sin lugar a dudas las calificadoras lo van a entender y el país va a empezar a regresar. Ya lo nota en las proyecciones de inflación, en las proyecciones de tasa de interés, y esos indicadores macroeconómicos
comienzan a regresar a sus niveles de normalidad. Mario, si le entendí bien en su intervención, usted dice, a pesar de la situación difícil de las finanzas, de la rebaja en los recursos que recibimos del petróleo, etcétera, el presupuesto no quedó bien estructurado ni bien distribuido. ¿Cómo sería entonces, cómo se debió hacer? Así es, Claudia. Yo no estoy de acuerdo con la opinión del senador Iván Duque, que este es un presupuesto derrochón. Yo creo que lo derrochón aquí fue que en los 10 años de la mayor bonanza mineroenergética del país, en toda la historia del año 2003 al año 2013, que incluye a los gobiernos de Álvaro Uribe y al gobierno de Juan Manuel Santos, no fue capaz el Estado colombiano, no fueron capaces esos gobiernos de aprovechar esos recursos para haberlos invertido en actividades productivas. Nos derrochamos, ahí sí, 10 años de la mayor bonanza petrolera y minera del país en toda la historia. Entonces el presupuesto no es que sea derrochón. A mí me perdona, pero esos debates pues, sobre números hay que darlos con números. Ese es un presupuesto que solamente crece 1% en términos nominales con respecto al presupuesto del año anterior, de este año, pues del año 2007, pero pues la inflación el próximo año va a ser del año 2017, pero la inflación del próximo año, de este año va a ser de alrededor del 4%, o sea que realmente ese presupuesto va a ser negativo, o sea el crecimiento real del presupuesto no va a ser ni siquiera de 1%, sino que va a ser negativo. Es un presupuesto en donde los gastos de funcionamiento aumentan 4%, pero los de inversión disminuyen 2,8%. O sea, aquí que estamos hablando de que es un presupuesto de inversión, si el presupuesto de inversión disminuye en sectores tan sensibles para el posacuerdo como en la agricultura, se le recortan 587.000 millones de pesos a la agricultura y hay otras actividades sociales supremamente sensibles que son los 5 sectores con menor destinación de presupuesto, son actividades que el país debería tener muchísima más atención sobre esos sectores. Mire, le voy a mencionar, dentro de los 5 sectores con menos destinación del presupuesto está ciencia y tecnología, que es el 0,04% del Producto Interno Bruto. Ni siquiera es un error estadístico el Producto Interno Bruto, el gasto en ciencia y tecnología. No es posible desarrollar el país sin hacer investigación en ciencia y tecnología. El gasto de cultura es el 0,2% del presupuesto, el gasto en deporte y recreación. Todos estos rubros que disminuyen en el presupuesto general de la Nación, que por supuesto, además cuando uno lo mira en su conjunto, y con esto quiero cerrar esta idea, cuando uno mira en su conjunto el presupuesto, digamos puede ser más o puede ser menos, digamos que ahí podríamos tener unos billones más, unos billones menos, pero aquí en Colombia no ha habido un debate serio realmente sobre la eficiencia del gasto público. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con esos 235 billones de pesos de presupuesto si en lo que se está invirtiendo, en lo que se está gastando ese presupuesto, le está generando eficiencia para poder desarrollar al país? Y los resultados son supremamente negativos. Nosotros hicimos un estudio en la Red de Justicia Tributaria utilizando una metodología internacional y nos va muy mal en el desempeño del gasto público comparados con los países de la OCDE, que es un club de países ricos al que Colombia aspira a ingresar, pero que no se parecen absolutamente nada. Nos va supremamente mal en el desempeño en equidad, en desempeño económico, en estabilidad macroeconómica, en salud, en pobreza, en infraestructura, en calidad institucional. Es decir, la eficiencia del gasto público en Colombia es realmente muy mala. Usted ha tocado muchos, yo creo que paso uno por uno hay que ir respondiendo, y a mí me interesa, porque usted lo decía en su anterior intervención, viceministra, que no es derrochón, no solamente porque hace énfasis en esos programas sociales, sí. Pero lo que está diciendo Mario es, para inversión hay menos plata y para funcionamiento hay más plata. Sí. Entonces, eso podría contradecir lo que el argumento anterior suyo. No, yo quisiera tal vez precisar, hay tal vez 4 grandes componentes del presupuesto, me parece importante para los que nos están oyendo que entiendan como esa estructura grande. Son 235 billones de pesos, de los cuales 147 billones está en funcionamiento. Hay otro rubro muy importante que es la deuda, que son 48 billones, y hay otro rubro que es la inversión. Por supuesto, 40 acá, billones. 40 billones también. Acá el énfasis siempre ha sido proteger la inversión, y ese es el esfuerzo y el trabajo que hacemos conjuntamente con el Congreso de la República, porque entendemos la importancia de mantener esa inversión, porque entendemos que hay que recortar los gastos y tener una política de austeridad inteligente, que es lo que ha desarrollado el gobierno, y es, en tanto sea posible, disminuyamos esos gastos generales. Pero también hay otras realidades, como son el aumento de la curva de las pensiones. Estamos en una senda en la cual más personas se están pensionando en el país, y eso, para que también tengamos la dimensión, son otros 40 billones de pesos. Gastamos tanto en pensiones en este momento como gastamos en inversión, y esos son gastos que son inaplazables. Las personas que se pensionan tienen que salir con sus recursos para poder subsistir. Entonces,
De acuerdo, entre más recursos podamos meter en inversión, maravilloso, pero la gran caída de este presupuesto no es en inversión, la inversión se mantiene en niveles muy similares, la caída de esta inversión es en el pago de deuda, porque el gobierno... Porque se aplazó pago de deuda, porque pasaremos pago de deuda más años, o sea, es decir, le dejamos el problema a otros gobiernos. No es eso. Es porque estamos realmente haciendo ese cumplimiento de la regla fiscal en donde tenemos menos espacio para endeudarnos y porque además vamos a tener unos recursos especiales el próximo año que vienen del laudo, que son más de 4 billones de pesos, que vienen del laudo arbitral con las empresas de telecomunicaciones que complementan esa financiación del gobierno. Entonces, tenemos nuevas fuentes de financiación, en este caso particular es una fuente que nos permite disminuir el endeudamiento para poder proteger la inversión. Ese siempre es un tema. Usted tocaba otro tema y si me permiten, me adelanto, y es el tema de ciencia, tecnología e innovación y el tema de ahorrar en las vacas gordas. Ministra, antes de eso quedó un pendiente del tema anterior, y es que se aumenta el presupuesto para funcionamiento. ¿Por qué se aumenta? El presupuesto para funcionamiento se aumenta porque hay unos aumentos en la nómina, en particular, en los temas de educación hay unos aumentos que son 3 puntos por encima de la inflación. ¿Esto es resultado de las negociaciones con los maestros? Esto es parte del resultado de las negociaciones con los maestros. Son 530.000 millones de pesos, por ejemplo, solamente para el sector de educación. Algo similar se observa en el sector de justicia. Y esos ingresos, esos mayores gastos van directamente atados al funcionamiento. Pero si uno separa el componente de nómina del de gastos generales, hay una disminución de los gastos generales en 0.2%. Es decir, acá hay un esfuerzo consciente del gobierno en donde queremos seguir avanzando y creo que hay más medidas que se deben implementar. Hemos hecho cosas como, por ejemplo, compras globalizadas para el gobierno, que es parte de las tareas que hace Colombia Compra Eficiente. Es decir, como Estado vamos a comprar más eficientemente, vamos a comprar menos cosas para el funcionamiento. Hay unas disposiciones en los últimos 3 presupuestos en donde se limita la compra de vehículos, la compra de instalaciones, otra serie de cosas que vienen asociadas a gastos generales y que no necesariamente generan inversión. Entonces, estamos completamente alineados en términos de nuestra función es proteger la inversión. Ahora, hay unas limitantes para poder proteger esa inversión. Sí, yo quiero saber si a Mario lo satisface esa respuesta, no, pero yo quería apuntar algo con el tema del presupuesto. Cuando a usted se le disminuye el 20% sus ingresos y usted logra que su presupuesto en términos nominales crezca un 1% y la inversión solo se afecte el 2.5, 2.8%. Creo que es un acto de mucha responsabilidad. Creo que frente a lo que generó la crisis en los ingresos generales de la nación por los mineros energéticos, es un paso gigantesco y demuestra un manejo sano, un manejo eficaz, un manejo tranquilo y muy responsable de las finanzas públicas, porque en otros escenarios más populares seguramente hubiera sido pasar por alto la regla fiscal, que no se puede hacer, salirnos de esa camisa de fuerza que genera en estos momentos la regla fiscal, pero eso ha logrado que el déficit comience a disminuir y sobre esa base no hemos descuidado la inversión, no se ha descuidado el funcionamiento del Estado y por el contrario los sectores sociales no se han descuidado absolutamente para nada. Así que yo sí creo que en medio de esa dificultad que genera la disminución de los ingresos, lograr un presupuesto equitativo como este es un paso importante por parte del gobierno. ¿Satisfecho? No, yo por supuesto que no quedo satisfecho. Mire, yo tengo por fortuna tengo a los televidentes del lado mío como muestran las encuestas, pero aquí somos 2 contra 1, así que yo voy a pedir un poquito de tiempo para explicar esto. Muy bien armado, ¿no? Sí, no, pues aquí estamos pues con las cifras y los datos, ¿sí? Empezando por lo siguiente. Bueno, yo creo que estamos entonces todos de acuerdo y ustedes reconocen que el presupuesto en inversión disminuye. Bueno, ustedes pueden decir que disminuye poco, que eso es en comparación pues a la crisis del país puede ser insignificante, pero disminuye el presupuesto en inversión. Cuando pero un hogar, también perdona que te interrumpa, cuando un hogar, con el ejemplo que ponía la doctora Paula, la viceministra, se le disminuye el 20% de los ingresos, pues el ejercicio natural es que tengo que disminuir el 20%. Pero no debimos haber caído de eso. Yo quería llegar a ese punto y es porque la viceministra y el presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara han insistido mucho en el tema. Esto es un presupuesto de austeridad inteligente. Con ese lema, digamos, viene desde hace muchos años el gobierno. Creo que eso es un enfoque absolutamente equivocado. Fíjense que
uno pensaría que el Fondo Monetario Internacional y otros países seguirían esa misma lógica y nosotros copiamos absolutamente todo lo que nos diga el Fondo Monetario Internacional, pero en el año 2013 la directora del Fondo Monetario Internacional felicitó a Estados Unidos por haber subido el tope de la deuda porque le evita contraer la economía recortando brutalmente el gasto. Para Europa dijo lo mismo en el año 2015. En el año 2016 volvió a decir que recomendaba caer en una trampa deflacionaria a los países. Es decir, lo que el Fondo Monetario Internacional está recomendando a los países en estos momentos, a los países desarrollados, es gasten más para que estimulen la economía, para que eviten que el desempleo caiga. Y lo que nosotros estamos haciendo, el lema del gobierno es un presupuesto de austeridad inteligente. La austeridad inteligente en medio de una desaceleración económica, perdóneme, pero no tiene nada de inteligente. ¿Sí? O sea, ¿usted cómo va a ser inteligente que en medio de las necesidades que tiene el país estemos gastando cada vez menos? ¿No? Lo que tiene que hacer el país es buscar nuevas fuentes de financiación, nuevas fuentes de recaudo y gastar más. Pero por supuesto, no se puede hacer porque las últimas 3 reformas tributarias de este gobierno de Juan Manuel Santos, lo que han hecho es subirle los impuestos a los trabajadores, a las clases medias, a las pequeñas empresas, mantener multimillonarios beneficios a las grandes multinacionales y recortarle los impuestos a esas grandes empresas, a esos grandes capitales. Sí. Entonces no puede haber un equilibrio fiscal sano en eso. Viceministra. No, digamos, yo creo que hay muchas imprecisiones y quiero empezar por aclarar ciertos puntos. Dentro de la regla fiscal, que es realmente, digamos, nuestro norte en términos de ejercicio fiscal de la nación y de generación de deuda, hay unos mecanismos que dicen exactamente lo que usted está diciendo. Hay momentos en donde uno necesita endeudarse más para que el motor de la economía no se apague y que siga funcionando. Esos parámetros, Colombia es el único país del mundo que tiene una comisión de expertos independientes que son la que definen los 2 parámetros para decir cuánto adicional nos podemos endeudar. Los 2 parámetros son cuál es la tasa de crecimiento de largo plazo y cuál es el precio del petróleo de largo plazo. Entendiendo eso, esa comisión de expertos, que es completamente independiente al gobierno, abrió un espacio dentro de la senda de disminución de deuda y nos dio un alivio durante los años 2014, 2015, 2016 para poder continuar con el ritmo de gasto. Nuevamente, es un hogar en donde hay 5 personas que trabajan, una pierde los ingresos, deja de trabajar, hay que generar un proceso de reacomodación, de buscar nuevos ingresos y por ejemplo acá hay unas noticias muy importantes acerca de las exportaciones no tradicionales que han empezado, en particular en servicios, a generar nuevos ingresos para el país. Pero perdón, si le entiendo bien, viceministro, sé lo que está diciendo, eso de gastar en vacas flacas funciona cuando hay proyecciones de que vamos a tener más ingresos. Pero sí, como no hay proyecciones en este momento así de grandes ingresos adicionales para el país, pues no podemos gastar. Podríamos gastar si se gastara en actividades productivas, pero claro, si nosotros vamos a seguir pensando en Colombia que nos va a llegar otro baloto del petróleo, pues por supuesto que ahí sí no, que eso es lo que está pensando el gobierno nacional. El gobierno nacional lo que está es esperando a ver que suban $10 el precio del petróleo no es cierto. Para de hecho, poder seguir gastando. La proyección del presupuesto está sobre los $50. Nadie está esperando que el petróleo llegue nuevamente a $100, eso no va a pasar. Y sobre esa base es que se ha construido precisamente, como no va a haber ese ingreso, sobre esa base que se ha construido, se ha discutido y se ha aprobado un presupuesto responsable. Y ahora, lo de la pero un presupuesto responsable, ¿con quién? Lo de la inteligencia. ¿Con quién es responsable? Con los Digo, es responsable con el país, con la sociedad del país, es responsable cuando se mantiene con la informalidad altísima del país, es responsable con los agricultores que se están arruinando, con los industriales que están desapareciendo. Cuando se mantiene la inversión en carreteras, en vivienda, en infraestructura de servicios básicos, cuando no descuidamos, por ejemplo, en una región como la mía, el Caribe colombiano, que cuando son van a muchas financiar familias en 400.000 millones el Fondo Nacional del Ahorro. Eso tampoco es cierto. Eso es responsable. Eso tampoco es cierto. Pero muy responsable. Pero ¿cómo que no es cierto? Yo quiero explicarle porque eso es un acto de responsabilidad. ¿Cómo no va a ser cierto que le van a sacar 400.000 millones al Fondo Nacional del Ahorro? Para temas tan importantes yo quiero que hablemos específicamente de lo del Fondo Nacional del Ahorro. Como los servicios de energía y gas en zonas tan pobres como la región Caribe, por ejemplo, que muchas miles de familias se benefician de ese subsidio. Eso no se ha descuidado, eso es ser responsable. Eso se hubiera podido recortar y dejar a la gente a su suerte. Eso es ser responsable con cientos de miles de familias en Colombia. Para darle un dato, esos son 11.6 hogares en Colombia que reciben subsidios de energía y de gas en el país. 11.6 millones. 11.6. Eso es mucha gente. Eso es mucha gente. Y ayer la discusión sobre
el presupuesto. Uno de los temas que al ministro le tocó aclarar fue cómo se distribuye ese subsidio. Ahora, lo del Fondo Nacional del Ahorro tampoco es cierto. El fondo tiene cubiertas, garantizadas las cesantías y los ahorros de miles de colombianos que están. Los activos del fondo son de 7.5 billones, tienen cesantía por 5 billones de pesos. Las utilidades de 4 años al Fondo Nacional del Ahorro para financiar los gastos corrientes de la nación. Las entidades del Estado tienen que producir y el fondo es eficiente. Y hay que descapitalizarlas. Es rentable, pero es que la descapitalización no le genera ningún daño al fondo, sino ya las calificadoras hubieran brincado, ya las calificadoras hubieran manifestado. Un daño. Hay 400.000 millones menos que se van a poder prestar. Pero ¿cómo no va a generar un daño? Se puede decir, porque eso no es cierto. No se genera ningún daño al Fondo Nacional del Ahorro. Eso está clarísimo. Viceministra. No, yo quiero precisar para cerrar el tema del Fondo Nacional del Ahorro. Y es, los bancos, todo el sistema financiero colombiano tiene una relación entre su patrimonio y la capacidad de deuda de 15%. El mínimo exigido por la Superintendencia Financiera es el 9% y la relación que tiene el Fondo Nacional del Ahorro es del 62%. Es decir, con los recursos que tiene la capacidad para prestar 9 veces más de lo que está prestando en este momento. Es decir, acá no se está generando ningún... Sin los 400.000 millones. Sin los 400.000 millones. Puede prestar 9 veces lo que puede tiene. prestar 9 veces más lo que cierto, tiene. Pero lo cierto... Déjeme termino el punto, y es, las empresas del Estado tienen una función social. El Fondo del Ahorro es una gran empresa del Estado en donde se protegen las cesantías y donde se generan unos créditos para vivienda. Todo eso está garantizado sin los 400.000 millones de pesos. De hecho, la descapitalización podría ser mucho mayor porque no se requieren esos recursos. Nosotros tenemos un llamado a tener un uso eficiente de los recursos del Estado y las empresas que generan excedentes y generan utilidades están llamadas a aportar esos recursos al presupuesto general. Tengo que hacer una pausa para comerciales, un comentario breve que sé que lo quiere hacer sobre el fondo. No, que definitivamente se le están sacando 400.000 millones de pesos de ganancias de una actividad que es lucrativa, que es rentable, que es productiva, para meterlos a gastos corrientes de la nación, que es ineficiente. Que no genera ningún beneficio adicional. Con los 400.000 o sin los 400.000 puede hacer exactamente la misma función social. Puede ser exactamente. Regresamos para hablar del presupuesto de educación, del presupuesto de ciencia y tecnología, del presupuesto de deporte y de otras críticas que han hecho otros de los congresistas que no votaron a favor del proyecto de presupuesto para el año 2018. Ya regresamos en Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos, conversando sobre si el presupuesto aprobado el día de ayer por el Congreso, que son 235,5 billones de pesos para el año 2018, es lo que Colombia necesita y si quedó bien distribuido. Y uno de los puntos de crítica ha sido la distribución para educación. Decanos de las universidades, incluso que han estado en este problema, dicen que se está entregando demasiado dinero al Pilo Paga y eso solamente garantiza la excelente educación de un puñado muy pequeño de la gran cantidad que conforma la población de personas que necesitan ir a la educación superior. Y por otro lado, pues se habla de los muy bajos recursos para ciencia y tecnología. De eso quiero que empiece hablando la viceministra. Bueno, muchas gracias. La educación ha sido uno de los pilares de este gobierno y es, como lo han señalado en este mismo debate, el rubro más importante del presupuesto general de la Nación. Para este año tenemos 37 billones de pesos dedicados al sector de educación que van desde los primeros años hasta la educación superior. ¿Qué se financia con ese gran presupuesto de educación? Se financia el funcionamiento, se financian programas, por ejemplo, el programa de gratuidad en educación que le llega a 8.3 millones de estudiantes. Está el aumento en infraestructura, en donde el gobierno se ha fijado una meta para financiar 30.000 nuevas aulas, lo cual permite ampliar la cobertura del programa de matrícula extendida de todo el día de jornada única, y también están programas para la educación superior, algunos recursos para el funcionamiento y calidad, mejora de la calidad en las universidades públicas, y un programa en particular que ha sido un programa muy exitoso por la posibilidad que le brinda a todos esos estudiantes pilos de todo el país de llegar a las mejores universidades, que es Pilo Paga. Es decir, Pilo Paga es
uno de los componentes de un presupuesto muy grande, que son 37 billones para educación, que ha venido creciendo de forma sostenida durante los últimos años, porque esto ha sido realmente una política de Estado y es mejorar tanto la cobertura como la calidad en educación. ¿Es este porcentaje del PIB, el destinado a educación? El 37 billones es más o menos, déjeme hago las cuentas en la cabeza, pero eso son cerca de 3.5 puntos de PIB. Ya, se lo pregunto porque estaba viendo y ahorita que estaba mirando el celular era porque estaba buscando un tuit reciente del senador Iván Cepeda, sí, que dice que pues, plantea cómo no poder subir al 6% el recurso, al 6% del PIB el recurso para educación. Ante eso, ¿cuál es la respuesta? Digamos, hay unos recursos que son limitados para todo el presupuesto general de la Nación. En particular, entre el año pasado y este año, los recursos en educación crecen cerca del 6%, que es un incremento muy significativo si pensamos que los recursos totales crecen en 1%. Ojalá tuviéramos más recursos para la educación. Creo que la educación es el gran dinamizador de la igualdad y de las oportunidades para todos los colombianos. Ojalá lleguemos en algún momento, cuando nuestras condiciones fiscales nos lo permitan, a incrementar aún más los recursos en educación. No, mire, primero, el primer rubro del presupuesto no es educación, el primer rubro del presupuesto es el pago de la deuda. Yo creo que eso es importante aclararlo, porque si hace, digamos, mucho discurso sobre que el rubro más importante es educación y no lo es el pago del servicio de la deuda. Ese es el principal rubro del presupuesto general de la Nación, que es alrededor del 20% del presupuesto general de la Nación. Lo segundo es que se están destinando, usted hablaban del programa de Serpilo Paga. El programa de Serpilo Paga está costando alrededor de 800.000 millones de pesos al año. El déficit de las universidades, de la educación pública, de la educación superior pública, es de 950.000 millones de pesos. Y para cubrir lo que hoy tenemos como estudiantes, que es alrededor del 32% de los jóvenes, entre el 32 y 40% de los jóvenes en educación superior. El 40%, pero si quisiéramos llegar al 60%, el déficit de la educación superior pública sería de 1,7 billones de pesos. Y nos estamos gastando 800.000 millones de pesos en un programa que se llama Serpilo Paga. ¿Qué es ese programa? Es el 20% de los recursos de toda la educación superior del país, que lo recibe el 1,8% de los estudiantes de la educación superior. El 20% de los recursos para el 1,8% de los estudiantes. Un estudiante de Serpilo Paga vale alrededor de 20 millones de pesos y un estudiante de la universidad pública cuesta alrededor de 5 millones de pesos. Es decir, esto es realmente uno de los aspectos más desiguales, más injustos que existen hoy en la financiación de la educación, es seguir manteniendo un programa que solamente le llega a un mínimo sector de la población, a un mínimo sector que puede ser catalogado como pilo, para que se le pueda otorgar no una beca, sino un crédito condicionado que puede ser reembolsable, pero que esos recursos hoy deberían estar en el déficit que tiene la educación superior pública del país, en universidades como la Nacional, que es la mejor universidad de Colombia, pero que se está cayendo a pedazos. Con respecto a eso, que se lo he oído a otro rector de universidad, la Universidad Pedagógica, que estuvo aquí en estos días, decía, o al menos así le entendí yo, si esos recursos se fueran a la universidad pública, que es lo mismo que plantea Mario, no se podría, por ejemplo, que todos los pilos fueran necesariamente a universidades públicas. Allá iba, y no solo los pilos, es decir, y no solo la categoría de los pilos. Cuando se sabe que siempre escogen privados y toda esa plata se está yendo a universidades privadas. Un país después de 50 años de conflicto, que su presupuesto generalmente, el sector más premiado era el sector de la guerra, y hoy se da el lujo de tener 37 billones de pesos dedicados a la educación. Ya eso de por sí es un gran avance, de por sí. La universidad pública recibe hoy la viceministra me corrige, 3.7 billones de pesos del presupuesto general. No es una cifra despreciable. Ahí hay un primer problema. Y sí hay una inequidad en la distribución de los recursos en las distintas universidades públicas. Las universidades de la costa no reciben lo mismo por estudiante que reciben universidades acreditadas en el interior del país. Ahí ya hay un primer problema que impide que esas universidades, por ejemplo, en la costa atlántica, puedan mejorar su nivel de aceptación de estudiantes. Entonces, yo lo he dicho en el Congreso, es mucho los congresistas que se han pronunciado en ese tema de la distribución. Hay universidades que reciben por estudiante 5.6, 6 millones de pesos, mientras que particularmente la Universidad del Magdalena recibe 2.5
millones de pesos por estudiante. Ahí hay un primer problema. Eso no quiere decir ni nos puede llevar a que el programa de Ser Pilo Paga sea malo, ni más faltaba. Que recibe 20 millones. Usted está hablando de la desigualdad y Ser Pilo Paga recibe 20.9 millones de pesos un estudiante de Ser Pilo Paga. Está premiando a unos estudiantes que en medio de una situación social bien difícil se destacan. Eso hay que premiarlo. A 38.000 estudiantes, a 40.000 va a llegar, cuando hay va a llegar 2 a 40.000, millones. pero déjame termino la idea. Por ese gobierno llegaría a 60.000, a los que sean, para darle esos recursos a las universidades privadas. Para darle recursos a las universidades privadas, no a la educación pública. Termino la idea. Cualquier cosa en lugar de financiar a la educación pública. Yo le invito a que usted conozca la experiencia de 5 muchachos que sean beneficiarios hoy de Ser Pilo Paga. El día que usted conozca la experiencia de más de 5 representantes. La experiencia, entonces usted es insensible porque... No soy insensible, la realidad, pero déjeme terminar, porque si no, entonces no vamos a hablar. La realidad que vive esa gente en medio del núcleo en el que se mueve es bien difícil y se les está premiando el esfuerzo que hacen sus padres y el esfuerzo que hace ese estudiante por sobresalir. ¿En qué sí estoy de acuerdo? Y lo he dicho también en el Congreso, el programa hay que replantearlo. ¿Por qué? Porque hay universidades privadas que están recibiendo un grueso de esos recursos, lo cual no está bien. Pero eso no quiere decir que el programa esté mal. Hay que replantear el por qué no van a las mejores universidades públicas del país o si van a las universidades privadas, por qué no se paga una matrícula diferencial para poder acceder. Pero no puede ser que la universidad privada, y en eso estoy de acuerdo, se lleve el grueso de los recursos del programa Ser Pilo Paga. ¿Por qué desde el gobierno no? Porque esto ya se viene oyendo desde hace rato. ¿Cuánto lleva el programa? ¿2 años y medio? Más o menos, el programa lleva 3 años. 3 años. Esto se viene hablando casi desde el principio. ¿Por qué desde el gobierno no han dicho, bueno, que un buen porcentaje, el 80%, yo qué sé, de los estudiantes pilos vayan a universidades públicas para que las universidades públicas cuenten con esos recursos del programa, al menos? Yo creo que hay un espacio muy importante de debate acerca del programa. Creo que es un programa muy exitoso, en donde nuevamente se le da una oportunidad a jóvenes de bajos ingresos que accedan a la mejor educación que tiene el país. Eso es un valor y es un valor en donde toda una familia, y ahí digamos, me uno a las palabras del representante, ve una posibilidad de hacer un cambio estructural en sus condiciones de vida y ese cambio estructural se llama la educación. Acá hay una gran crítica acerca de los 800.000 millones de pesos que se invierten, porque eso no es un gasto, es una inversión en educación en el programa de Ser Pilo Paga. Pero quisiera llamar la atención también a que tiene que haber un esfuerzo por parte de las universidades de generar también mayores eficiencias. Cuando uno mira las series históricas, en los últimos 10 años se ha duplicado la inversión del gobierno nacional en educación superior. Del año pasado a este año ha sido el mayor incremento en la base de funcionamiento, que es un componente muy importante para poder mejorar la calidad educativa. Los rectores de las universidades con razón dicen necesitamos ampliar nuestra planta para poder cumplir con las certificaciones de calidad. En este año, en este presupuesto se aumenta en cerca de 12% esa base de funcionamiento. Nuevamente es el mayor aumento desde la expedición de la Ley 30 en 1992, entendiendo y reconociendo esa necesidad. Pero también es importante que las entidades territoriales se hagan partícipes de la financiación de la educación superior y también es importante que busquemos eficiencias al interior de los recursos y como lo señala el representante Díaz Granados, acá hay una lógica acerca de la relación per cápita por estudiante y no solamente de los gastos de funcionamiento. Bueno, tengo que hacer una nueva pausa para comerciales, pero ya regresamos con más en Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Continuamos con Mejor Hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos conversando sobre el presupuesto aprobado para el año 2018, el presupuesto general de la Nación. A ver si en el tiempo que nos queda les propongo a los panelistas hablar de 2 temas que no sé si este presupuesto garantiza recursos para solucionarlos. Uno es la falta de dientes de capacidad que tiene la DIAN para recaudar más impuestos de los morosos, de los que evaden, que decía el director de la DIAN hace un tiempo, es que yo necesito 9.000 empleados más. Se le dan a la DIAN recursos para que haga su trabajo y entonces podamos pensar en que en unos años vamos a estar más aliviados los colombianos con impuestos y con un presupuesto mejor distribuido, ¿o no? Dentro de este presupuesto hay una expansión
de funcionarios de la DIAN, porque en efecto es necesario contar con una mayor planta para poder desarrollar todas estas actividades de vigilancia y de control. Están incorporados recursos para hacer una ampliación de planta entre este año y el próximo de 2.000 nuevos funcionarios. Pero realmente hay unos avances muy importantes en términos de sistemas de información que están cruzando información. Hay unos avances muy importantes en tener convenios con otros países para que los recursos que salen realmente sean declarados y no se vuelvan parte de esa gran masa de la evasión. Y el otro tema es el tema de contrabando, en donde también hay unos esfuerzos muy importantes por parte del gobierno por disminuir ese contrabando y por generar reglas de tributación más claras para todos los contribuyentes. Bueno, y el otro tema que le voy a pedir, me toca correr porque ya me queda poco tiempo, le voy a pedir a otro de los panelistas que hable de esto, es, el Tiempo sacó dos informes este año, o al menos ha sacado dos hasta el momento, en los que asegura que se van 72 billones de pesos en subsidios, y que eso pues sencillamente es como darle a la gente el pescado en vez de enseñarle a pescar, y así pues no se puede salir del atolladero jamás. Sobre eso, ¿qué hace este presupuesto? No, indudablemente que el presupuesto sostiene en temas de inversión social donde se concentra buena parte, aunque yo no comparto la cifra de 72 billones como si los estuviéramos entregando de una forma, porque si usted los busca en el presupuesto no los va a encontrar con un rubro de 72 billones. Hay unos programas que llevan unos subsidios, por ejemplo, tocábamos ahorita el tema de subsidios de energía y gas. Ahí hay un subsidio que vale 2 billones algo en el presupuesto. Familias en Acción, si lo toma como un subsidio o es una inversión, pero yo el rubro de 72 billones de pesos no lo veo, además las cuentas tampoco darían de esa forma. Hay que revisar en el detalle, pero sí es verdad que hay unos subsidios que deben ir ya limitándose, que deben ir controlándose y que en el mediano y largo plazo seguramente hay que revisar para disminuirlo, porque por ahí se están yendo unos recursos importantes. Yo me quiero referir al tema de la DIAN. Yo creo que aquí falta capacidad institucional de la DIAN. La DIAN tiene la tercera parte de los funcionarios en fiscalización en renta que tienen el promedio de países de la OCDE. Y de nuevo, queremos ingresar a la OCDE, pero no sé cómo vamos a ingresar a la OCDE si no nos parecemos en nada a ese club de países. Pero además falta voluntad política. De Colombia se están fugando todos los años, se están evadiendo por prácticas fraudulentas en el comercio 6.000 millones de dólares, y no hay una decisión política del gobierno por declarar efectivamente a los paraísos fiscales, empezando por Panamá, que es el principal paraíso fiscal por donde se fuga los capitales de la riqueza del país. Entonces yo creo que ahí falta una decisión política clara de perseguir a los paraísos fiscales y de fortalecer administrativamente a la DIAN. reforma tributaria avanzamos bastante de eso, además declarando una amnistía que ya se vencieron y ahí hubo un recaudo importante. Y de hecho los Panama Papers por ahí también dieron uno que otros resultados. Tengo que despedir, pero termino con una pregunta de sí o no. Este presupuesto aprobado para el 2018, ¿va a cubrir realmente todo lo que se necesita, o vamos a necesitar otra reforma tributaria expedida por el siguiente gobierno para poder garantizar la cobertura de todas las necesidades que tiene el funcionamiento del Estado y demás? ¿Se necesita otra reforma tributaria el otro año, viceministra? No le puedo responder sí o no. Yo lo que le tengo que decir es que hay un marco fiscal de mediano plazo en donde por 10 años, con la estructura que tenemos, están garantizados los ingresos para poder mantener este nivel de gasto y para poder tener una economía sana. O sea, en 10 años no. Tenemos un marco fiscal que en 10 años nos permite planear en ese horizonte una solidez dentro de la estructura económica del país. Sí necesitamos una reforma tributaria, pero elaborada por un gobierno que sepa hacer una reforma tributaria progresiva, no las que se han hecho en los últimos años. Representante. Se va a requerir. Yo siempre he manifestado, y lo esperé en la última, que sí se requiere una reforma tributaria integral. Aquí hay que revisar los tributos locales, regionales, los nacionales, el tema del IVA, por ello yo soy de los que piensa que deberíamos tener una sola tarifa de IVA, mucho menor, pero general, sin excepciones, y en ese sentido creo que sí, no para el año entrante, porque el presupuesto es responsable y está financiado, pero que en el mediano plazo,
Colombia requiere una reforma tributaria integral. Les agradezco mucho su participación y a ustedes Gracias. también en sus casas. Gracias por acompañarnos y por participar respondiendo a nuestra pregunta en las redes sociales. Los dejamos como siempre con el anticipo de la caricatura que va a publicar Matador en el Tiempo impreso y en el tiempo.com el día de mañana. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.